Inicio a la primera sesión ordinaria del Pleno y de conformidad con el artículo 40 del reglamento de sesiones de este Pleno, ante la ausencia del comisionado presidente, se deberá designar entre ustedes a quien preside esta sesión, mismo que tendrá voto de calidad. Favor de presentar sus propuestas para someterlas a votación. Adelante, por favor, comisionado Alejandro. Muchas gracias, muy buenas tardes a todas y a todos. Pues quisiera proponer que para esta sesión pueda ser presidida por el comisionado Mucio Israel Hernández Guerrero. Gracias, comisionado Alejandro. Comisionado David, por favor. Quienes estén de acuerdo que sea el comisionado Mucio Israel Hernández Guerrero, presidente de esta sesión, por favor, sírvanse manifestarlo. Se aprueba por unanimidad y procedo a leer el acuerdo. Sí, ya, una vez que... Exactamente, ya una vez presida la sesión. Muy buenos días, comisionada, comisionados. Vamos a dar, pues claro, en la ausencia del comisionado presidente, hoy se elige una presidencia para poder conducir las sesiones de este pleno y pues arrancamos en el asunto. Comisionada ciudadana, comisionados presentes del pleno del Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, siendo las 12:20 del 10 de enero de 2018, solicito al licenciado Rodrigo Montoya Castillo, encargado de despacho de la Secretaría Técnica, que proceda al pase de lista con el fin de verificar si existe el quórum establecido por la ley para la celebración de la primera sesión ordinaria del pleno de este instituto, a la cual se ha convocado. Proceda, por favor, señor secretario. Gracias, comisionado presidente. Procedo a pasar lista de asistencia. Los integrantes de este pleno están presentes los siguientes comisionados ciudadanos: Mucio Israel Hernández Guerrero, David Mondragón Centeno, Elsa Viviana Peralta Hernández, Luis Fernando Sánchez Nava y Alejandro Torres Rogelio. Señor presidente, le informo que existe el quórum legal requerido para sesionar de conformidad al artículo 17 del reglamento de sesiones del Pleno del Instituto. Muchas gracias, señor secretario. En virtud de que existe el quórum legal establecido, se declara abierta la sesión. Comisionados, comisionada, de no haber inconveniente por parte de ustedes, procedemos al desahogo de los asuntos del orden del día. Es necesario indicar que el desarrollo de la misma será de conformidad con el procedimiento establecido en el artículo 21 del reglamento de sesiones de este pleno. Señor secretario, haga favor de proceder a dar lectura al orden del día. Sí, señor presidente. El orden del día de esta sesión ordinaria es el siguiente. Primero, lista de asistencia y verificación del quórum legal. Segundo, lectura, discusión y, en su caso, aprobación del orden del día. Tercero, presentación, análisis y, en su caso, aprobación del proyecto de acta de la 43ª sesión ordinaria del Pleno del Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal, celebrada el 13 de diciembre de 2017. Cuarto, presentación, análisis y, en su caso, aprobación del proyecto de acuerdo mediante el cual se aprueba la designación temporal del comisionado presidente del Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal. Quinto, presentación, discusión y, en su caso, aprobación de 38 proyectos de resolución de recursos de revisión interpuestos ante el InfoDF en materia de solicitudes de acceso a la información. Sexto, asuntos generales. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias, comisionado, está a su consideración el orden del día. No, hasta el punto, en el punto ahí el secretario técnico dará cuenta de los asuntos que trae en cartera, que es el asunto de la excusa, ¿no? Comisionado, está a su consideración el orden del día. Si no hay comentarios, quienes estén de acuerdo, sírvanse, por favor, manifestarlo. Se aprueba por unanimidad el orden del día de la primera sesión ordinaria del Pleno de este instituto correspondiente al año 2018. Muy bien. El siguiente punto del orden del día consiste en la presentación, análisis, en su caso aprobación del proyecto de acta de la 43ª sesión ordinaria del Pleno del Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales de esta ciudad, celebrada el 13 de diciembre de 2017. Comisionados, comisionada, queda a su consideración el proyecto de acta. Si no hay observaciones, quienes estén a favor, sírvanse, por favor, manifestarlo. Se aprueba por unanimidad el acta de la 43ª sesión ordinaria del Pleno de este instituto. Vamos al siguiente punto del orden del día, que consiste en la presentación, análisis, en su caso aprobación del proyecto de acuerdo mediante el cual se aprueba la designación temporal del comisionado presidente de este instituto, por lo que solicito
con la aprobación de ustedes para que el licenciado Rodrigo Montoya Castillo, encargado de despacho de la Secretaría Técnico de este instituto, proceda con la exposición correspondiente. Por favor, señor secretario técnico. Sí, señor presidente. Acuerdo mediante el cual se aprueba la designación temporal del comisionado presidente del Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal. Consideraciones. Que con fecha 15 de diciembre de 2014, el Pleno de la Asamblea Legislativa del entonces Distrito Federal nombró a Mucio Israel Hernández Guerrero como comisionado presidente del Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal por un periodo de 3 años contados a partir de su designación. A la fecha del presente acuerdo ha concluido dicho nombramiento. Que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 70 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, por mayoría de votos de los integrantes del Pleno del Instituto, se determina nombrar a Mucio Israel Hernández Guerrero como comisionado presidente del Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal a partir de la fecha de aprobación del presente acuerdo y hasta que sea nombrado el nuevo presidente por el Poder Legislativo de la Ciudad de México. Por lo anterior, el Pleno de este instituto emite el siguiente acuerdo. Primero, se aprueba la designación temporal de Mucio Israel Hernández Guerrero como comisionado presidente del Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal, según lo señalado en el considerando 4. Segundo, el presente acuerdo entrará en vigor al momento de su aprobación por el Pleno de este instituto. Tercero, se instruye a la Secretaría Técnica para que realice las acciones necesarias a fin de que el presente acuerdo sea notificado al presidente de la Comisión de Gobierno del Poder Legislativo de la Ciudad de México. Asimismo, sea publicado en el portal de Internet de este instituto y para mayor difusión en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. Es cuanto, señor presidente. Muchísimas gracias, comisionado. Antes de pasar a votar, ha recibido el secretario técnico una excusa por parte de la comisionada Sabiana Peralta Hernández, para no votar en este caso, porque pues hay un proceso que ella ha establecido, ¿no?, de corte constitucional en términos de la ley, y por lo tanto, pues para no incurrir en un asunto de conflicto de interés, se ha excusado de votar el presente acuerdo. Entonces, una vez anunciada el asunto de la excusa, señores comisionados, aquellos que estén a favor con el proyecto de acuerdo mediante el cual se aprueba. Bueno, por favor, maestro. Sí. Adelante, maestro, por favor. Pues muchas gracias. Primero que nada, buenos días a todos y los que nos están aquí presentes acompañando y los que también vía remota nos acompañan. Y pues aprovecho, dado que es la primera sesión de este año, pues para desear feliz año a todos los que nos encontramos ya laborando y bueno, siguiendo estas sesiones. Un abrazo muy cordial y mis mejores deseos para el próximo año. Y bueno, como se ha dado cuenta, en este punto su servidora ha presentado una excusa por encontrarme impedida para votar al respecto, en atención a que, como es del conocimiento de este Pleno, con antelación, saben que hice valer un juicio de amparo respecto de algunas determinaciones de la propia ley. Estas derivadas evidentemente de los artículos transitorios que establecen la designación de los nuevos comisionados que integrarán el nuevo instituto y dentro de los cuales se incluye el nombramiento de la suscrita que, de acuerdo con la ley y de acuerdo también con la nueva Constitución, pues tiene un nombramiento que expirará hasta el 2020. Por tanto, hay una serie de situaciones ahí que considero que me agravian y que en su momento he ido impugnando a través de los amparos respectivos y que ahorita de hecho se encuentra en proceso 1 y en ese sentido también se impugnó la determinación mediante la cual se establecía la suspensión de los actos reclamados relacionados con este asunto. En este contexto, entre otras cosas, una de las cuales yo impugné tuvo que ver con la redacción del artículo 70 de nuestra ley, en la cual precisamente se da el supuesto de la designación en ausencia temporal de alguno de los comisionados por un tema de antigüedad e igualdad, que desde mi punto de vista no obedece a una cuestión relacionada con la proporcionalidad, considerando la designación de la suscrita, dentro de la cual pues no tendría yo el mismo plazo de antigüedad que mis compañeros y que bueno, en ese sentido pues habría una exclusión que la ley no permite.
Por tanto, considero que este artículo me agravia de manera personal y directa y, por tanto, fue uno de los artículos que se impugnó en el amparo que ahora se comenta y que, bueno, pues ponemos en la mesa al respecto. Por tanto, al darse el supuesto de aplicación en este momento, se surte un impedimento para mí, porque si yo lo estoy impugnando no podría en este sentido votar algo derivado de este artículo. Es por ello que hice valer a mis compañeros esta situación y que por tanto presenté legalmente una excusa para evitar ese conflicto de intereses y también evitar que se quede sin materia el amparo. Es así que hago valer ese impedimento, explicando en el escrito que hice llegar al Pleno los motivos al respecto, y que también bueno, pues serán públicos una vez que este tema quede aprobado. Entonces, por eso es que hago ese tema, lo pongo en la mesa, y también pongo en la mesa que, bueno, pues la suscrita está impugnando todas estas determinaciones y desde luego la reciente convocatoria que se acaba de emitir por los mismos argumentos que ahora expreso y que, bueno, pues también han quedado ahí plasmados en el amparo y que están sujetos a la determinación de la autoridad federal. Por lo tanto, pues doy cuenta a este Pleno en ese sentido y no podré emitir mi voto dadas las razones expuestas. Es cuanto y gracias. Muy bien, muchas gracias, maestra. No sé si hay alguna otra consideración. Una vez expuestas las razones de la excusa de la maestra en este sentido, señor secretario, por favor ponga a consideración del Pleno el acuerdo presentado. Sí, así es, está por unanimidad. No, por mayoría. Sí, por mayoría. Sí. Y Sí. una vez que se Exacto. pero una vez que No, en el acuerdo ya se corrigió. Ujú. Adelante, señor secretario técnico. Gracias, comisionado presidente. Señora comisionada, señores comisionados, aquellos que estén a favor con el proyecto de acuerdo mediante el cual se aprueba la designación temporal del comisionado presidente del Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal, sírvanse manifestarlo. Se aprueba por mayoría de votos de los comisionados David Mondragón Centeno, Luis Fernando Sánchez Nava, Alejandro Torres Rogelio y Mucio Israel Hernández Guerrero. Y con la excusa ya expuesta por la comisionada Elsa Viviana Peralta Hernández. Muy bien, pues bueno, habemos presidente de manera temporal, veamos, para darle viabilidad simplemente administrativo al asunto. Terminando se acaba, ¿no? Nada más para darle viabilidad al tema administrativo del instituto. No se puede quedar acéfalo, tenemos un problema en términos administrativos, hay que cumplir con eso, tampoco podemos ser omisos independientemente de los procesos que tengamos encima, y ya en su momento, pues como dice la maestra, haremos valer las determinaciones que haya lugar. Muy bien, el siguiente punto del orden del día consiste en la presentación, discusión y en su caso aprobación de los proyectos de resolución de los recursos de revisión interpuestos ante este instituto en materia de solicitudes de acceso a información pública. De conformidad con el criterio establecido por este Pleno, vamos primero al análisis, a la discusión y votación de los proyectos de resolución que tienen observaciones o han sido reservados por algún comisionado ciudadano, por la comisionada ciudadana, por lo que solicito con la aprobación de ustedes para que Alejandra Mendoza Castañeda, encargada de despacho de la Dirección de Asuntos Jurídicos de este instituto, proceda con la exposición correspondiente en el orden en que fueron reservados. Le damos la bienvenida a nuestra directora de Asuntos Jurídicos y empezamos con el expediente 2215-2017, el sujeto obligado, la Secretaría de Protección Civil, nuestra directora de Asuntos Jurídicos, para presentarnos el proyecto. Muchas gracias, señor presidente. Buenas tardes, señores comisionados. Buenas tardes, señora comisionada. Buenas tardes, señor secretario. A todos feliz año. Sujeto obligado, Secretaría de Protección Civil. Expediente RRCIP 2215/2017. Solicitud. El particular solicitó la base de datos de inmuebles dañados por el sismo del 19 de septiembre en la Ciudad de México, especificando dirección del inmueble, tipo de inmueble, sea vivienda, negocio, etcétera, tipo de daño y si fue o no recuperado por las autoridades tras el temblor.
Respuesta. El sujeto obligado informó que la petición se encuentra fuera de sus atribuciones de competencia, por lo que con fundamento en el artículo 200 de la Ley de la Materia, orientó al particular para que realice su solicitud ante la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda y o Secretaría de Obras y Servicios de la Ciudad de México, proporcionando los datos de contacto. Por otra parte, señaló que de acuerdo a la Ley de Protección de Datos Personales del Distrito Federal, no puede proporcionar la información solicitada, ya que los datos que identifiquen o hagan identificable a una persona no podrán ser divulgados sin el consentimiento. Sin embargo, existe información que puede consultar en diversa liga electrónica, la cual proporcionó, ya que contiene información que la Ley de Datos Personales del Distrito Federal permite ser de dominio público. Recurso de revisión. El particular se inconformó indicando que la información solicitada no corresponde a datos confidenciales y fue hecha pública por la misma Secretaría de Protección Civil para poder realizarse un mapa que puede visualizarse en la liga proporcionada, por lo que la información solicitada no violenta ninguna garantía de privacidad, toda vez que no refiere información personal, sino localizaciones de inmuebles que son ya del dominio público, con lo cual el sujeto obligado niega la información solicitada. Consideraciones de proyecto. De la declaratoria de emergencia con motivo del fenómeno sísmico ocurrido el 19 de septiembre de 2017, publicado en la Gaceta Oficial el día 20 del mes y años citados, se determinó que la Secretaría de Protección Civil es la encargada de coordinar el sistema de protección civil y el Comité de Emergencias, además de coordinar el sistema estadístico único, en el que determina los instrumentos de acopio de datos para analizar la incidencia de emergencias, siniestros y desastres. En este sentido, resulta competente para detentar la información solicitada. Por otra parte, derivado de la competencia concurrente para llevar a cabo inspección postsísmica de evaluación rápida, conjuntamente con la Secretaría de Obras y Servicios y Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, debió remitir la solicitud ante estos sujetos obligados para que se pronuncien sobre lo solicitado por el particular, con lo cual incumplió lo que dispone el artículo 200 de la Ley de la Materia. Sentido del proyecto, modificar la respuesta impugnada. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias. Este recurso de revisión se reservado en primera instancia comisionado Luis Fernando Sánchez Nava, a quien le cedo el uso de la palabra. Muchas gracias, muy buenas tardes. De acuerdo con el sentido del proyecto, sin embargo, se sugiere hacer los siguientes ajustes. En el estudio que se presenta, se pasa por alto que en la respuesta el sujeto obligado mencionó que la información pedida es decir, la base de datos de los inmuebles dañados por el sismo del 19 de septiembre en la Ciudad de México, a su consideración no se podían proporcionar porque contenían datos personales que hacían identificable a una persona, por lo que no podían ser divulgados sin el consentimiento de los titulares. En ese sentido, al expresar sus agravios, el recurrente señaló que no estaba de acuerdo con la respuesta porque la Secretaría le informó que los datos de su interés eran confidenciales y que la información era pública ya que fue publicada en Internet. Por esas consideraciones y atendiendo que la inconformidad del particular se centra en que la información no debe ser considerada como datos personales, es que se sugiere agregar en el estudio la naturaleza de la información requerida, argumentando que se trata de datos públicos y de interés general, por lo que sin duda deben de darse a conocer. Ahora bien, atendiendo lo expuesto en el proyecto, se propone agregar que la solicitud, además de remitirse a la Secretaría de Obras y a la CEDUBI, también deberá de dirigirse a la Comisión para la Reconstrucción, Recuperación y Transformación de la Ciudad de México en una CDMX cada vez más resiliente, quien cuenta con atribuciones para pronunciarse respecto a lo solicitado de acuerdo con el decreto que lo creó. Esto se considera así, ya que en dicho documento se instruyó la creación de una plataforma virtual en la que se registrará, validará, integrará, coordinará y consolidará la información de las personas, viviendas, negocios, inmuebles y espacios públicos afectados por el fenómeno sísmico, denominada plataforma CDMX, la cual estará a cargo de la Comisión de Reconstrucción. Es importante recordar que dicho órgano fue dado de alta en el padrón de los sujetos obligados a la Ley de Transparencia el pasado 10 de octubre, por lo que se encuentran posibilidades de atender la solicitud. Es cuanto. Muy bien, muchas gracias. También se ha reservado este expediente la comisionada Xaviana Peralta Nanza, a quien le cedo el uso de la palabra. Gracias, maestro. En los mismos términos. Gracias. Comisionado, está a su consideración la reserva hecha por el comisionado Luis Fernando Sánchez Nava. Me parece que sí, y nada más habría que agregar, digamos, en el asunto de la orden, digamos, dos cosas que yo coincido con el comisionado Luis Fernando Sánchez. Primero, hay que hacer un estudio un poco más extenso sobre el tema de la plataforma, porque no la mencionamos. Entiendo que el viernes se va a presentar el programa para el tema de la reconstrucción. Ha venido, como ustedes saben, una consulta por parte del comisionado para la reconstrucción en términos precisamente de la naturaleza de la información.
que nos ha solicitado pues una opinión, en donde finalmente pues todos sabemos que esa información por su naturaleza es pública. Entonces, primero hay que digamos tener como muy claro que el asunto de la opinión, y segundo, que creo que es un tema adyacente pero importante, que estamos en tiempo para que cumpla la Comisión para la Reconstrucción con con el acuerdo que nosotros habíamos planteado para que fuera un sujeto obligado. Entonces estamos en tiempo básicamente para el asunto. Entonces, junto con este tema y de manera adyacente, me parece que sí es importante hacerle llegar a la brevedad nuestra opinión y también las consideraciones para hacer precisamente que cumpla con las obligaciones de transparencia establecidos en el acuerdo que emitimos pues hace un par de semanas, un mes, 2 meses, no sé, la propia comisión, y que finalmente estén consideradas en el programa que presente el próximo viernes o lunes la propia comisión en términos del asunto de transparencia, ¿no? No sé si hay alguna consideración, sino con estas cosas. ¿Y por qué lo menciono? Porque el tema de obras, como está, posiblemente no tenga el asunto de la base de datos. Entonces, claro, que remita a la comisión, que entregue el asunto, y si no, que haga, digamos, que dé las explicaciones pertinentes para saber qué cosa ha pasado con esa base de datos, ¿no? Entonces, con estas características, por favor, señor secretario técnico, para que lo pueda poner a consideración del Pleno. Sí, señor presidente. Señora comisionada, señores comisionados, quienes estén de acuerdo que el sentido de la resolución del recurso de revisión en materia de acceso a la información RRCIP 2215/2017 de la Secretaría de Protección Civil sea el sentido de modificar por las consideraciones y ajustes aquí señalados, favor de manifestarlo. Se aprueba por unanimidad. Muy bien, vamos al siguiente recurso de revisión, que es el 2218/2017. El sujeto obligado, el Instituto del Deporte de esta ciudad, nuestra directora de Asuntos Jurídicos, para presentarnos el proyecto. Gracias, señor presidente. Con su venia. Sujeto obligado, Instituto del Deporte de esta ciudad. Expediente RRCIP 2218/2017. Solicitud. El particular solicitó: 1. La base de datos en formato Excel u otro de todos los participantes en el Maratón de la Ciudad de México 2017. 2. Esta base de datos deberá contener a nivel desagregado, es decir, por participante, número de participante y tiempos de recorrido, es decir, los tiempos en los cuales pasaron por cada tapete de inicio a fin. 3. Una lista con todos los gastos efectuados para el evento, donde se identifique el tipo de compra, producto que se realizó, los importes y todo lo que se relacione. Y 4. Todos los contratos o convenios que se realizaron para el evento. Respuesta. El sujeto obligado informó al particular que ponía a disposición en consulta directa la información solicitada, resguardando la información confidencial que pudiera contener y clasificando como información reservada un convenio de patrocinio. Recurso de revisión. El particular se agravió manifestando que el sujeto obligado no le proporcionó la información requerida, cuando la misma es información de transparencia común. Consideraciones del proyecto. Con base en el estudio realizado, se determinó que el recurrido tiene la obligación de detentar de manera electrónica lo requerido en los puntos 1 y 2 de la solicitud, al ser información de transparencia común, no siendo procedente el cambio de modalidad. Del punto 3, se determina que solo tiene la obligación de tener la información de manera impresa, siendo procedente el cambio de modalidad que determinó. Sin embargo, únicamente ofreció al peticionario consulta directa de la información y no copia simple previo pago de derechos, cuando tenía la obligación de hacerlo. Por último, en cuanto al cuarto requerimiento de la solicitud, se determinó que el recurrido debe detentar la información de manera electrónica, al ser de transparencia común, debiendo proporcionarla al peticionario en la modalidad elegida, por lo que no procede el cambio de modalidad que determinó en este punto. Por lo dicho, con fundamento en la fracción cuarta del artículo 244 de la Ley de la Materia, resulta procedente modificar la respuesta impugnada. Es cuanto, señor presidente. Muchísimas gracias. Este recurso de revisión se lo ha reservado al comisionado Luis Fernando Sánchez Nava, a quien le cedo el uso de la palabra para que nos presente su reserva. Gracias. De acuerdo con el sentido del proyecto, pero no así con el estudio que se presenta. Al analizar lo que se pidió en los puntos 1 y 2 de la solicitud, se observa que se pidieron diversos datos relacionados con el Maratón de la Ciudad de México en 2017, en un grado específico de desglose que a saber consiste en una base de datos en Excel desagregada por participante, el número que le correspondió a los tiempos de recorrido, especificando los que pasaron por cada tapete de inicio a fin. En el proyecto, al hacer el análisis, se asegura que el sujeto obligado debe de tener la información en el detalle mencionado, porque de acuerdo con la convocatoria del maratón, en los formatos de inscripción se cuenta con los nombres, edades y firmas de los participantes. En ese sentido, y considerando que en el artículo 207 de la Ley
de la materia establece la imposibilidad de los sujetos obligados para procesar la información, es que se sugiere matizar los argumentos expuestos en el estudio y cambiar el punto 1 de la orden a efecto de instruir la entrega de la información marcada con los numerales 1 y 2 en el nivel que lo detente el sujeto obligado. Ahora bien, para el caso de que dicha información contenga datos confidenciales, deberán ser resguardados por el Comité de Transparencia siguiendo el procedimiento establecido por los artículos 169, 186 y 216 de la Ley de Transparencia. ¿Es cuánto? Pues es que sí, ¿no? No, que no. Comisionado, por favor. Gracias. Tengo nada más dudas en lo que nos está proponiendo el comisionado Luis Fernando Sánchez Nava, porque, bueno, en primer lugar, hay que hacer notar que pide una base de datos en formato Excel y como muchos solicitantes, piden también este tipo de formato Excel, pero Excel es una marca. En realidad, lo que finalmente es Excel es una hoja de cálculo, ¿no? Entonces, y el gobierno no sé si tenga la licencia y genere su información en este tipo de licencia, ¿no? Que es una licencia particular, ¿no? De una empresa. Pero en todo caso debe tener probablemente la información en hoja de cálculo, si no tendrá que hacer valer las consideraciones necesarias. ¿Entendería eso de la propuesta del comisionado Sánchez Nava? ¿No? Aclarar que... Coincido con la preocupación del comisionado Alejandro Torres, es correcto, precisamente por eso es en el estado que se encuentra, porque ahorita lo estamos ordenando como lo está pidiendo el solicitante, y no, y ahí estaríamos ordenando un procesamiento de información. En el estado que se encuentre, y si hay información confidencial, pues tendría que pasar por el comité. Perdón, es que no había concluido mi intervención, porque otra preocupación es que, de la propuesta que plantea, es que a veces, los aparatos que utilizan quienes organizan este tipo de carreras, este tipo de competencias, a veces no los tienen ellos, sino que los rentan, ¿no? O contratan a una empresa. Hay empresas especializadas en este tipo de competencias y efectivamente ofrecen el mecanismo de inscripción en el cual registran los nombres, la categoría de la persona, evidentemente ¿no? Varonil, juvenil, también por edades hacen esa categorización, digamos, de los participantes, y luego les asignan además un número de participante, y esto, el número de participante va asociado evidentemente a la persona y se les entrega a todos un chip en el cual va a registrar en cada determinada distancia, 5, 10, 15, en fin, según determinen los organizadores, un tapete en el cual se va registrando el paso de ese chip en consecuencia del participante, de tal manera que tienen la certeza al final, cuando le entregan el certificado, que además el Maratón de la Ciudad de México busca posicionarse entre los principales maratones del mundo, y entonces ese certificado les ayuda, por cierto, para participar en otro tipo de maratones, que son requisitos, y con ese chip van registrando que efectivamente el participante hizo todo el recorrido, no tomó los atajos, ¿no? Que lo hemos visto en la prensa, que hay algunos personajes que toman atajos, y entonces no hizo trampa y efectivamente cumplió con los requisitos, y además se determina el tiempo, y es algo que además les sirve mucho a los corredores, saber cuánto hicieron, por ejemplo, en sus primeros 5 kilómetros, en sus siguientes 10 kilómetros, y así sucesivamente hasta concluir toda la distancia, porque es parte de sus récords personales y que además después les permite, como ya dije, participar en otros maratones internacionales, son requisitos. Y depende también de la categoría, ¿no? Entonces, por eso son datos que sí tienen, ¿no? Y entonces, cuando plantea el comisionado Sánchez Nava que el nivel de desagregación, como lo tenga, bueno, la verdad es que sí lo tiene, porque además las constancias o los certificados que expide el Maratón de la Ciudad de México contiene esta información del chip. Entonces es algo que sí lo tiene. Ahora, no necesariamente tiene que tenerlo en la marca Excel, pero sí lo puede tener en una hoja de cálculo, o en todo caso que haga las aclaraciones al respecto. A lo mejor no lo tiene en hoja de cálculo, sino en otro tipo de formato informático, ¿no? Entonces, nada más que yo plantearía y preguntaría al comisionado Sánchez Nava si a eso se refiere la propuesta que hace de que entregue la información haciendo las aclaraciones pertinentes respecto de los formatos y el nivel de desagregación solicitado por la persona, porque finalmente lo que pide sí es información que tiene el organizador, en este caso la Ciudad de México. ¿Es cuánto? Comisionado David Mondragón Centeno, por favor.
Sí, muy buenas tardes a todas y a todos ustedes. También aprovecho, igual que la comisionada y mis compañeros comisionados, de saludarles, aunque ya lo hicimos en la Rosca de Reyes, pero saludar a quienes nos acompañan a través de vía remota en este pleno y quienes cotidianamente por sus funciones aquí en el instituto pues están presentes pues para celebrar este primer pleno del año 2018, esperando que el trabajo de todos nosotros dé los mejores resultados en términos de las resoluciones en la defensa de los derechos que tutelamos y pues que estén muy bien todos de salud y que tengan mucha alegría y éxito en este año. Y pasado eso, pues yo lo que quisiera mencionar es que creo que nos está faltando ir al fondo en lo que yo creo son los dos aspectos principales de este recurso. El primero de ellos es que se le está negando la información de un convenio de patrocinio alegando que es reservada. Entonces yo creo que debe haber un pronunciamiento expreso del Pleno, aunque pues, pudiera venir en el proyecto pues, un pronunciamiento expreso de que esa información es de carácter público. Entonces en la orden debe de contener que se deben entregar todos los convenios, concesiones y contratos que se hayan realizado para el efecto. No hay ninguna razón para que un convenio de patrocinio pues sea información reservada, ¿no? Por lo menos en el recurso y en los alegatos del ente pues no hay ninguna prueba de daño para hacer que ese convenio sea reservado. Creo que es ahí debe haber un énfasis importante de nuestra resolución. Y el otro es pronunciarnos también expresamente y categóricamente respecto si los nombres de los que participaron en este maratón son o no públicos, porque yo creo que ahí está la esencia de la solicitud. Pide en primer lugar pues la base de datos de todos los participantes del maratón, y la orden tal como la estamos proyectando, pues lo que hace es dejarle al ente, al sujeto obligado, la responsabilidad y la atribución de decidir si eso es o no público, ¿no? Entonces yo creo que respecto de los convenios, contratos y todo eso, pues deben de entregarlos, aunque sea en versión pública, si es que ahí hay datos confidenciales, pero en el caso de los participantes creo que sí debe haber un pronunciamiento respecto de si los nombres de esos participantes son o no públicos. Creo que ahí radica una cuestión importante. Muchas gracias, comisionado Luciano Sánchez Nava, por favor. Sí, esta última preocupación del comisionado David Mondragón ya viene en la orden y específicamente en la página, digamos, 29, donde dentro de los puntos dice desclasifica la información requerida en el cuarto punto, que se refiere precisamente a los contratos, y la proporciona al particular en la modalidad elegida por el solicitante. Eso ya viene en la propuesta. Y la otra inquietud del comisionado Alejandro Torres, efectivamente, que quede claro que esa información sí la detenta el instituto, que lo que estamos ordenando es que no se le entreguemos en el formato Excel como lo quiere el solicitante, sino a lo mejor lo puede tener en Lotus o en otras hojas de cálculo o en otro tipo de formatos, a manera de que lo debe de entregar en el estado que se encuentre. Esa es la propuesta. Nada más resguarda si existieran el tema de datos confidenciales, pues sí. El tema de la inscripción de los nombres de los participantes, como es una convocatoria donde va a haber premios, donde va por parte del gobierno, pues sí tiene que ser público. Es público para que sea transparente presente quienes participaron. Los tiempos, de alguna manera hay un dato confidencial, pero va relacionado también a la convocatoria y una vez que en la convocatoria se está especificando que esa información pues es un requisito para poder obtener primero, segundo, tercer lugar, pues sí se tiene que ser público definitivamente, aunque sí hay una relación entre tiempo y el corredor, pero pues así está establecida la convocatoria y pues yo creo que tiene que ser público precisamente por la entrega de los premios. Muy bien, no sé si hay, eso es claro el tema, ¿no? No sé si hay alguna otra consideración. Comisionado. No, yo me quedo con mis dudas al respecto para más adelante, pero creo que en principio pues el argumento de licitud en la recabación de los datos, dado que tienen y aceptan los términos de la convocatoria, pues sí puede ser un elemento importante para que recaben sus datos, pero no para que publiciten después sus nombres. ¿Quiénes estarían obligados a publicar sus nombres? Pues los ganadores. Los ganadores, pero los no ganadores
¿por qué habrían de estar ahí? Si lo quieren guardar como un dato confidencial, pues creo que están en su derecho, ¿no? Entonces yo tengo esa duda. Es que digamos, no lo tengo con mucha claridad. Digamos, muchos de estos resultados, claro, porque uno cuando corre en esas cosas, tú puedes consultar tus resultados a través de la página de los promotores, claro, pero creo que lo hace a través del número que te asigna los organizadores, es decir, no necesariamente aparece tu nombre, sino el número vinculado al tema del tiempo que hiciste. Entonces, digamos, no necesariamente tendrá que aparecer un nombre, porque creo que más bien está vinculado al número y no tanto al nombre, aunque debe de haber un mecanismo allí para identificar precisamente si es un requisito sobre todo la gente que corre ya en algunos circuitos, de saber que son ellos. ¿Sí? Comisionado, por favor. Sí, no, lo que pasa es que estaba consultando con alguien que corrió el maratón precisamente en esta última edición y efectivamente es como lo he planteado en igual que otras competencias. En la página de internet del maratón de la competencia uno ingresa por dos criterios, puede obtener la información, ya sea por el nombre, ¿no? Puedes ingresar tu nombre o el de alguien tu amigo o algún conocido que sepas que lo corrió. Ingresas el nombre y te dan los datos de la carrera, nada más de su participación. Porque también en los formatos, efectivamente, por eso la parte que plantea el comisionado Sánchez Nava también de la confidencialidad de alguna información, sí, efectivamente hay información que puede ser susceptible de clasificarse como confidencial, pero que son datos de salud. Pero los de la competencia, que básicamente es el nombre vinculado al número de participante que se le dio, con lo cual también se aclara también que no haya duplicidades ahí, sobre todo por las homonimias, ¿no? Para poder distinguir a un corredor de otro, la categoría y los tiempos, ¿no? Y entonces es importante que se ingresen esos datos y se dan a conocer, son públicos. O bien, si no conoces el nombre, entonces metes el número de participante, ¿no? Te sale el nombre y te salen sus tiempos. Entonces, ahí puede obtenerse esa información. Toda esa es información pública, ¿eh? Y, por supuesto, como dice el comisionado Sánchez Nava, pues, en términos de la cuestión de los premios, pues sí, porque, digamos, no sería posible reservar la información, clasificar la información como confidencial, por ejemplo, de los ganadores, ¿no? Entonces, y tiene que ir vinculado el nombre, el número de participante y, por supuesto, sus tiempos. Y, por supuesto, también el registro de toda la ruta. Por eso los tapetes, a eso se refieren los tapetes, por los cuales pasa el chip del corredor. Y ya, que además eso también es importante para el propio corredor, a los propios participantes, porque a veces el chip trae algún defecto y no registra un paso. Entonces, eso también da motivo a veces a que los corredores se impugnen, ¿no? Que no se le está dando su certificado porque el chip tuvo alguna falla técnica y no registró su paso. Entonces, también se hacen fotografías. Entonces, hay una serie de mecanismos ahí que se utilizan, pero esa es información pública, los datos del participante y todo su desempeño en la carrera. Los datos ya que tienen que ver con su salud y todo, o una persona a la que ponen también número de contacto para el caso de emergencia, ¿no? Algún problema de salud que llegue a tener durante la competencia, con quién pueden contactar, también eso se pone en los formatos, pero evidentemente eso no es información pública. Entonces, una cosa son los datos de la carrera en Internet y otros casos son los que recaba el organizador a través de los formatos de inscripción, ¿no? Entonces, y en eso sí hay información confidencial. Es cuanto. Comisionado David Mondragón, por favor. Sí, pues, pregunta, ¿hay un sistema dado de alta respecto de esos recursos? Y hubo aprobación, un consentimiento expreso de las personas que participaron, porque los datos sean públicos. Sí, nada más para complementar, porque yo creo que no basta con sacar la convocatoria y recabar la información para que después nosotros digamos ya es pública. Si está en un sistema de datos personales y si se recabó y en el consentimiento se quedó claro para los participantes que su información iba a ser pública, pues creo que no hay ningún problema, pero si no fue el caso, creo que deberíamos de reflexionar sobre la resolución que estamos dando a este recurso.
Muchas gracias. Comisionado Luis Fernando Sí. Sánchez, por favor. Gracias. En la página 19 del proyecto establece los requisitos de la convocatoria y señala la edad mínima de 18 años cumplidos al día del evento. Y dice llenar la solicitud de inscripción con letra legible, con nombre y firma de conformidad con la misma, con la convocatoria. Lugar y horario de inscripción, y ahí habla del portal. En el portal www.maratoncdmx.com y el local de diversas tiendas deportivas. Eso básicamente son requisitos para el tema de la inscripción. A eso voy. Comisionado Sí, Alejandro Toledo. justamente cuando se inscriben los competidores, llenan un formato que además hay una exoneración, por cierto, para el organizador, porque yo puedo declarar que estoy en buen estado de salud, lo que sea, y resulta que no, a lo mejor de manera intencional o no, porque hay mucha gente que no se hace precisamente las pruebas, ¿no? A veces, sobre todo de resistencia cardíaca, antes no están haciendo chequeos médicos y participan así, ¿no? Entonces, pero firman un formato de exoneración y también ahí viene un aviso de privacidad. Bueno, en este caso la leyenda de privacidad, o si es a través de convenio con una empresa privada, que es la que tiene todos los instrumentos para la medición y para la organización, todo esto de los competidores, asignarles números, como ya expliqué antes, ahí se firma también, junto con la exoneración, el aviso de privacidad. Y la información que incluye, efectivamente, como dice el comisionado Sánchez Nava, uno está consintiendo el tratamiento de los datos, de la información, porque, como les decía, es el nombre, el número de participante, categoría varonil, femenil, el grupo de edad, ¿no? También, por ello también se ve la edad y por supuesto los tiempos. Esa es la información que generalmente resulta pública y que además uno puede a veces también descargar su fotografía llegando a la meta, por cierto, ¿no? Entonces, digo la fotografía porque finalmente recaba la imagen de la persona, ¿no? Y asociado, por supuesto, al nombre, al número de competidor y a sus tiempos, ¿sí? Entonces, sí hay una serie de información que uno consiente al momento de firmar la exoneración y el aviso de privacidad, que además uno lo hace el registro entregando copia de identificación oficial, por cierto, ¿no? Entonces, son una serie de datos personales que se están recabando y se están tratando con consentimiento. Comisionado David Mondragón, por favor. Pues pasando de la polémica de este recurso en particular, porque lo estoy viendo no tanto del recurso en sí mismo, sino del futuro de este mismo evento o de eventos similares. Entonces, lo que yo sugiero es que le solicitemos a la Dirección de Datos Personales que se ponga en contacto con los responsables de la Oficina de Información Pública de este Instituto del Deporte para que analicen estos asuntos y vean si están o no cubiertos, hagan un checklist y en caso de que no estén cubiertos, pues que el instituto le haga las recomendaciones, las sugerencias respectivas a esta dependencia para que en el futuro los eventos que realice pues sean perfectamente ajustados a lo que establece la ley. Tanto la de transparencia para un caso, lo que sea público hay que publicarlo, como para la protección de datos personales, para resguardar la confidencialidad que se deba. Les cuento. Muchísimas gracias. No sé si alguien más, si no, pues con estas características que además, digamos, solo con este matiz en términos de que no necesariamente un Excel, sino en el formato que contenga precisamente la información y haciendo valer las aclaraciones y en el caso de exactamente pasen por comité de transparencia, ¿no? En caso. Maestra, por favor. Gracias. Me gustaría que en el proyecto, ya que se van a hacer ajustes, pudiera hacerse la consideración relativa al aviso de privacidad, toda vez que, bueno, si es, dado lo que aquí se expuso, que converge no solo el gobierno, sino con empresas, y si hubo ahí un consentimiento, y una de las razones por las que tendrá que hacerse una, digamos, depuración para efectos de clasificar y entregar la información, tiene que ver con confidencialidad, pues sí cabría que se analice ahí el aviso de privacidad y los alcances que tiene respecto de esa información que se está dando, porque ese sería el sustento de la clasificación que pase a comité, si no lo que entreguen, pues igual podría poner en riesgo a las personas, hay que ver hasta dónde está el alcance del aviso de privacidad, ¿no? Y bueno, me refiero en riesgo de su información, claro.
Pero sí sería bueno que se incluyera en el proyecto el tema relacionado con el aviso de privacidad, los requisitos para inscribirse, hasta dónde tiene la población, vamos, el tratamiento de la información, hasta dónde va el que se entregue incluso a terceros todo lo que se recabe en la carrera, ¿no? Que igual puede ser para puros efectos de la carrera y no necesariamente tiene que ser público, ¿no? En fin, me parece que sí tendría entonces, dado todo lo que expusieron ustedes aquí en la mesa, que estuve atenta a los diferentes argumentos, me parece que el estudio sí tiene que ser más exhaustivo, sí tendría que analizarse ese punto y desde luego pues entregarse la información como corresponda, pasando por comité, pero que quede claro que el comité tendrá que tomar en cuenta muchas cuestiones relacionadas con lo que aquí estamos discutiendo, entre otras, reitero, el análisis de los efectos y alcances del aviso de privacidad y la información que podrán hacer pública. Gracias. Comisionado Alejandro Torres, luego comisionado David Mondragón. Bueno, entiendo lo que nos dice la comisionada Elsa Viviana, sin embargo, no hay que olvidar cuál fue la solicitud de información, porque finalmente no pidió información de carácter confidencial, él nada más pidió la base de datos en Excel, que es una situación que ya discutimos y creo que ya estamos de acuerdo en ello, en que no necesariamente tiene que ser la marca Excel, tiene que ser el formato con el cual genera la información, la detenta, y también pidió en el detalle esa base de datos que tenga participante, número de participante y tiempos de recorrido registrados en cada tapete desde el inicio hasta la meta. Y esta es información que ya, como comentamos, es información pública. No veo yo la situación de ir más allá, como lo plantea la comisionada Elsa Viviana, porque no está pidiendo más información que pudiera ser de carácter confidencial, por lo cual tendría que verse el asunto del aviso de privacidad y todo ello. El asunto del contrato o convenio para el evento, pues ya se expuso finalmente y así lo trae además el proyecto. Ya se dijo también que es una información pública, no procede ahí ningún tipo de reserva. Igual que lo de los gastos, en fin, todo ese tipo de cosas que ha llevado, ¿no? Entonces hay que centrarnos nada más en lo que solicitó la persona y el motivo de su inconformidad, y con lo cual nosotros estamos resolviendo, y por lo cual yo solicitaba inicialmente las aclaraciones nada más del comisionado Sánchez Nava, que me parecen pertinentes, sobre las cuales estoy de acuerdo, pero ya todo lo demás me parece que es entrar a un asunto que no es la materia, ¿no? Porque no está pidiendo datos confidenciales, está pidiendo datos que son públicos, ¿no? Entonces, es cuanto. El comisionado David Mondragón y luego la mesa, por favor. Yo también entiendo la preocupación de la comisionada Viviana, y no solo la entiendo, sino que la comparto, pero creo que la vía para resolver esta preocupación no es ahorita este recurso de revisión. Por eso estoy poniendo a su consideración pues que instruyamos a la Dirección de Datos Personales para que tenga una reunión de trabajo, le podríamos llamar una inspección, porque hay dudas ahí de cómo están las cosas, pero pues llamémosle una reunión de trabajo simplemente para hacer un checklist de que todo esto esté en orden, conforme a la ley. Porque también, si intervienen privados, pues la cosa se podría complicar más. ¿Quién recaba los datos? ¿El gobierno? ¿Una dependencia del gobierno? ¿O el privado? ¿Quién procesa esos datos? ¿Quién los tiene? ¿Quién los posee? Porque en un dado caso, uno de los participantes podría poner una denuncia por violación a sus datos personales, y ahí habría que ver a quién le recae, si al gobierno, nos tocaría a nosotros atender el tema, o a los privados, le tocaría al INAI atender el asunto. Por eso es que es importante revisar, confirmar y tener la certeza de que las dependencias del gobierno de esta ciudad, que son los que nos competen a nosotros como Instituto de Transparencia de la Ciudad de México, estén actuando en este tipo de eventos que son de muy buena fe, son muy sanos, muy útiles para toda la población, muy vistos también además, tienen muchos beneficios este tipo de eventos, y la gente que está ahí, tanto los empresarios como gobierno, como los participantes ciudadanos en el maratón, pues actúan de buena fe, pero es nuestra obligación ver que eso se esté llevando a cabo bien. Entonces hay que ver
cómo está, analizar muy bien cómo está ese evento, cómo está la recabación de datos, cómo está el aviso de privacidad, si se debe o no de establecer, quién lo debe de establecer y bajo qué jurisdicción queda en caso de que sean entes públicos o sean entes privados, que sería ya el INAI, insisto, y que podría prosperar una denuncia de alguien contra los particulares que están participando en la jurisdicción del INAI. ¿Es cuánto? Muchas gracias. Maestra, por favor. A ver, creo que es a manera de aclaración y de acuerdo, insisto, a lo todo vertido por ustedes. Lo que pide el solicitante dice, la base de datos en formato, que ya dijimos que se entrega en el formato que se genere, la base de datos de todos los participantes. Eso implica que todo lo que se recabe configura la base de datos, incluidos temas de carácter confidencial, como bien expuso el comisionado Torres, que podría ahí haberse vaciado estado de salud, en fin, una serie de información que él mismo reiteró que se pedía, ¿no? Eso es lo que conforma la base de datos. De manera específica, después señala, quiero que contenga esto. Esta base de datos debe contener a nivel desagregado número de participante, tiempos de recorrido y una nada más eso dice, tiempos de recorrido, ¿no? Quienes pasaron por cada tapete. Ya está especificando qué quiere de esa base de datos. Esto implica que esa base de datos que contiene información confidencial, pues puedan pasar a comité para poder desglosar aquello que está pidiendo y que, como bien dice el comisionado, es público, y resguardar aquello que no lo es. Yo por eso decía, aquí hay que hacer en el estudio en el proyecto un estudio de lo que es el aviso de privacidad, considerando que quien lo está tratando le pone al corredor del conocimiento que le va a requerir un montón de información que constituirá esa base de datos que ahorita está pidiendo esta persona, y que se hará una versión pública para entregarle aquello que es público y que coincido con ello. Por eso tendríamos que fijarle los alcances a la autoridad acerca de eso que va a pasar a comité, para que no le dé más allá de lo que está pidiendo. Pero esa base de datos necesariamente el ente tiene que depurarla, y al depurarla, para poderle entregar lo que él quiere, que si es público, pues sí requiere saber cuál es el tratamiento para eso, qué es lo que tiene que quedarse como confidencial. Eso es lo que yo propongo, que se agregue al proyecto un estudio en ese sentido, para que al momento de depurar la base de datos en general para podérsela entregar respecto de lo que quiere, que es público, sí se haga un análisis en el comité de por qué no se entrega lo otro, bajo el amparo de que es información confidencial, de que hubo un aviso de privacidad. Y que es más, yo no conozco el aviso de privacidad, no lo he visto, pero puede ser que hasta en el aviso de privacidad la persona acepte que sí se pueda compartir con una empresa, que se pueda compartir con otras dependencias para efectos X, en fin, el tratamiento no tengo en este momento el elemento para determinar los alcances, por eso es que insisto que sí debería de hacerse el análisis. Entonces la propuesta va en ese sentido, en que se analice al respecto, considerando que sí va a haber una depuración por efectos de confidencialidad, dado toda la información que ustedes dicen aquí en la mesa que se recaba para efectos de una carrera. Gracias. Gracias. Comisionado Alejandro Torres, por favor, luego comisionado David Mondragón, por favor. Gracias. Sí, entiendo perfectamente lo que dice la comisionada Elsa Viviana, estoy de acuerdo con ella, nada más que creo que no es necesario ordenarle al sujeto obligado que haga la versión pública nada más para quitar la información que resulta confidencial, puesto que finalmente la información que pone a disposición de los corredores y de cualquier persona que entre finalmente a Internet, a la página del maratón, y que puede ingresar por el nombre o por el número de corredor los datos y se le da ya, y nada más le da los datos, es decir, ya hizo ese procesamiento de información, ya hizo la versión pública de esa base de datos, porque efectivamente la base de datos tiene el nombre de la persona, por supuesto, su edad, hay una serie de datos que solicitan, ¿no? El domicilio, en fin, creo que hasta el número de sangre, el tipo de sangre, en fin, todo ese tipo de cosas. Pero bueno, sí es una base de datos que efectivamente contiene más información, pero el propio organizador, ¿no?, a través de la empresa que contrata o la que establece convenio, realiza ya ese procesamiento para filtrar los datos que solamente van a ser públicos, que en este caso pues es el nombre, el número de corredor que se le asigna, la categoría, la edad y los tiempos que va haciendo en
en el recorrido desde su salida, al paso de los tapetes, según las distancias, y en la meta finalmente, ¿no? ¿Cuál fue su tiempo final? Y la fotografía. Eso es lo único, es decir, ya hizo esa versión pública de la base de datos. Entonces, y es lo que está pidiendo, la quiere completa, para no tener que estar ingresando número por número, quiere acceso a todo ello. Claro, lo pide en un formato que no sabemos si lo tiene en esa marca de Excel, pero seguramente lo tiene en un formato equivalente, compatible o qué sé yo. Tendrá que hacer las aclaraciones, como decía el comisionado Sánchez Nava, y entregársela, pero no pide nada más que ello. Entonces no veo necesidad de ordenarle al sujeto obligado realizar una clasificación de información, puesto que ya hizo y ya lo tiene, y tan es así que lo expone en su página de internet. Todos esos datos hizo y no está pidiendo más allá de lo que ya aparece en la página de internet, que es eso que comento. Entonces no veo necesidad. Si no tuviera ese filtrado, entonces sí, tendríamos que ordenarle ir al comité de transparencia para que le entregue únicamente aquella información que fuera de carácter público y clasificara el resto, ¿no? Lo que tiene que ver con datos personales. Pero no, en este caso ya está ese filtrado, lo sabemos. El propio proyecto checa precisamente la página de internet del maratón, se demuestra que es información pública, información que sí tiene, información que ya procesó además, ni siquiera hay que ordenar el procesamiento de la información, ya lo hizo, entonces se le ordena que se le entregue, no se justifica el cambio de modalidad tampoco, en fin, todo ese tipo de cosas, salvo lo que expone el comisionado Sánchez Nava, nada más que en el formato que lo tiene, ¿no? Llámese hoja de cálculo o algún otro. Hará la aclaración correspondiente y se la tendrá que ordenar, ¿no? Entonces, por eso es que planteaba yo ello. Muchas gracias, comisionado. David Mondragón, por favor. Sí, adelanto que para efectos de la solicitud de acceso a la información pública que nos ocupa, yo estoy de acuerdo con el planteamiento y la reserva que hace el comisionado Sánchez Nava y votaré en consecuencia. Y esto, aparte, no enreda este recurso, es una preocupación aparte que hay que solventar. Ya hice la propuesta, no la voy a reiterar. Pero también quiero decir algo que pues, nos puede evidenciar la circunstancia. Sin duda que estos son datos personales. Viene el nombre, la edad, etcétera. ¿Sí? Son datos personales. Y la obligación del instituto es proteger los datos personales. Hay una recabación de datos personales para un evento de una gente que tiene una convocatoria, ¿sí? Pero debe de haber un aviso de privacidad. Lo que nos puede legitimar a nosotros para decir que esa información es pública es que en el aviso de privacidad se establezca y que haya el consentimiento expreso del titular de esos datos de que se van a publicar. Ese es el kit del tema, ¿no? Esa es la duda que yo tengo y la preocupación, ahí se centra. Porque si no hay un aviso de privacidad con el consentimiento expreso del titular de los datos, entonces se están dando los datos de manera indebida, se están publicando de manera indebida. Si no consintieron que al inscribirse en esta convocatoria usted acepta que sus datos, su nombre, X, lo que haya, lo menos posible, por cierto, de acuerdo a la finalidad del evento, se publique, ¿no? Entonces, si eso no existe, se pueden publicar esos datos y puede alguien, ¿sí? Puede alguno de los corredores, pues decir que hay una violación a la protección de los datos personales. Esa es mi preocupación. ¿Es cuánto? Digamos, nada más me queda una duda para poder votar el asunto de maestra. Nada más, sí, esa parte del estudio que ya quedó establecido claramente, porque digamos esa tendría que ser labor del comité de transparencia que ya está, ¿no? Digamos con la propuesta del comisionado Luis Fernando Sánchez Nava, creo que está puesto y además se ha abundado mucho sobre el tema de que eso que pide pues es público, ¿no? Y los avisos de privacidad y esa parte, pues acuérdense que la ley general, porque se está tratando de privados acá, ¿no? O sea, porque finalmente son empresas privadas las que hacen todo ese asunto de recaudación, pues simplemente con el aviso de privacidad, y además puede ser, ni siquiera puede ser integral el aviso, sino un aviso recortado, hay consentimiento, ¿no? Entonces, como está la ley general, ¿no? Como está la ley general. Podemos tener diferencias, pero así está la ley general. Entonces, pero creo que con la propuesta que hace el comisionado Luis Fernando Sánchez Nava permite
¿no? tener certeza de si hay algún tema de información confidencial, pueda ser resguardada, ¿no? Con eso nos vamos. Señor secretario técnico, para que lo ponga a consideración en los términos expresados en la reserva. Sí, señor presidente. Señora comisionada, señores comisionados, quienes estén de acuerdo que el sentido de la resolución del recurso de revisión en materia de acceso a la información RRCIP 2218/2017 del Instituto del Deporte del Distrito Federal sea el de modificar por las consideraciones y ajustes aquí señalados, favor de manifestarlo. Se aprueba por unanimidad. Muy bien, vamos al siguiente recurso de revisión, que es el 222 de 2017, el sujeto obligado, la Secretaría de Obras y Servicios, nuestra directora de Asuntos Jurídicos, para presentarnos el proyecto. Gracias, señor presidente. Con su venia. Sujeto obligado, Secretaría de Obras y Servicios. Expediente RRCIP 2222/2017. Solicitud. El particular solicitó la ubicación, domicilio, referencia de los 10.000 inmuebles catalogados en color verde, de 1.200 y 1.300 en color amarillo y los 500 en color rojo, edificios, casas, escuelas, construcciones y construcciones en general, que presentan daños a atender por el Gobierno de la Ciudad de México tras el sismo del 19 de septiembre de 2017. Respuesta. El sujeto obligado informó al particular que la información solicitada se encuentra disponible para su consulta en una liga electrónica, la cual proporcionó. Recurso de revisión. La particular se inconformó, agraviándose esencialmente de que la información que solicitó no obra en la página de Internet que se le proporcionó. Consideraciones del proyecto. Con base en el estudio realizado, se determinó que 1. El sujeto obligado emitió respuesta complementaria con la que garantizó el derecho de acceso a la información pública de la requerente, dejando sin materia de estudio el presente medio de defensa, toda vez que le informó que el competente para pronunciarse es la Comisión de Reconstrucción, orientándola para que, en cuanto esté habilitada su unidad de transparencia, presentara una nueva solicitud ante dicho organismo, sin que procediera a remitirla, toda vez que está vigente el plazo de 60 días naturales posteriores al nombramiento de su titular, que este instituto concedió dicha comisión para cumplir con sus obligaciones de transparencia. 2. La complementaria se notificó al medio señalado para tal efecto. Y 3. En atención a la garantía constitucional de audiencia, este instituto dio vista al recurrente con la complementaria para que manifestara lo que su derecho conviniera. En consecuencia, ya que se cumplieron con los 3 puntos mencionados y al haber quedado sin materia de estudio el presente medio de impugnación, se determina que se actualiza la causal de sobreseimiento prevista en la fracción segunda del artículo 249 de la ley de la materia, por lo que, atendiendo al estudio realizado, es procedente sobreseer el recurso de revisión. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias. Este recurso de revisión se lo ha reservado la maestra Serviana Peralta Hernández, a quien le cedo el uso de la palabra. Gracias. No se coincide con el sentido del proyecto de sobreseer por las razones siguientes. El particular, como se advierte, solicitó información sobre los inmuebles que presentan daños a partir del sismo del 19 de septiembre de 2017. El sujeto obligado, en respuesta primigenia, solo se limita a proporcionar el link de la plataforma MX, por lo que el solicitante se agravia de tal respuesta. En respuesta complementaria, el sujeto obligado se limita a orientar al solicitante a presentar su solicitud a la Comisión de Reconstrucción una vez que quede instalada la unidad de transparencia. Con esto consideramos el supuesto para sobreseer. Lo anterior lo consideramos incorrecto, toda vez que, si bien es cierto, en la fecha de la solicitud transcurría el plazo de 60 días naturales para la instauración de la Comisión para la Reconstrucción, Recuperación y Transformación de la Ciudad de México en una CDMX cada vez más resiliente, el día de hoy ya transcurrió dicho plazo, y para no dejar en estado de indefensión al solicitante, lo adecuado es que se remita la solicitud a dicho sujeto para que responda como corresponde. Asimismo, se debe pronunciar el sujeto obligado, es decir, la Secretaría de Obras y Servicios. ¿Por qué? Porque la información solicitada tiene que ver con una serie de evaluaciones a inmuebles que sufrieron alguna afectación y que levantó dicha Secretaría mediante la forma de inspección postsísmica, de evaluación rápida, por lo que debe ordenarse que realice una búsqueda exhaustiva en sus unidades administrativas competentes para proporcionar la información solicitada. También resulta competente para pronunciarse sobre la información solicitada la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, toda vez que la misma realizó evaluaciones a inmuebles que sufrieron alguna afectación tras el sismo del 19 de septiembre, por lo que debe ordenarse se remita la solicitud a dicho sujeto obligado también. Por lo anterior, el sentido que se propone es el de modificar, con un plazo de 5 días. Es cuanto. Aquí es importante resaltar que, si bien es cierto, se creó esta comisión para poder dar atención a todo esto, esto no es
no implica que todas las dependencias que en su momento, dada la actividad emergente que se suscitó, y las acciones que realizaron, no contesten lo que tengan en su momento y se limiten a remitir a la comisión. La comisión va a integrar una serie de cosas, pero en su momento las dependencias lo tienen, y me parece que dada la urgencia y también la inquietud de la propia población, es urgente que lo que se tenga se le proporcione. Es un tema de apertura que no debe estar sujeto, porque además nuestra ley lo prohíbe, no debe estar sujeto el tema de acceso a la información a que se instrumenten plataformas o se generen mecanismos electrónicos para ello. La población requiere saber, y lo que se tenga en su momento, como se tenga, es importante que las dependencias se lo proporcionen a las personas que así lo soliciten. De lo contrario, estaríamos limitando a lo que se haya, ahora sí que de aquí a que se arme la plataforma, si es que ya está, y lo que recabe, eso sería algo que nos va a ir sirviendo desde luego como un mecanismo muy útil para seguir concentrando la información y que de ahí se pueda acceder de manera más rápida. Pero en su momento y lo que se generó, es importante que las dependencias que a su vez por su actividad y facultades tuvieron injerencia en realizar, lo entreguen. Es cuanto. Gracias. Comisionados, esta su consideración, la reserva hecha. Comisionado David Mondragón, por favor. Sí, yo coincido en que debemos de modificar y ordenar la entrega a la brevedad posible de esa información. Me parece bien 5 días. Cuando nosotros como comisionados, porque ya es un argumento que incluso está utilizando la Secretaría de Obras y Servicios, pues le dimos un plazo razonable a la comisión cuando lo integramos como sujeto obligado para que cumpliera con sus obligaciones, pero la verdad es que ese plazo fue bastante generoso, dada la urgencia. Nosotros debemos de entender que se trataba de una emergencia, no es un asunto de burocracia cotidiana normal. Era un asunto de vida o muerte en muchos casos, y estamos hablando de gentes que están viviendo en la calle, que no ven todavía resueltos sus problemas, y me parece que en ese sentido la emergencia con responsabilidad y sensibilidad la debemos de tener todos los que somos servidores públicos, y creo que en ese sentido pues el plazo fue establecido de manera generosa, pero como un plazo máximo, no es después de 60 días empiezas a cumplir. Es a más tardar en 60 días, a más tardar, debes de cumplir con todas las obligaciones de transparencia. Y creo que este sentido de emergencia no ha permeado en muchas dependencias o están hechos bolas, ¿no? Y la verdad se me hace que están hechos bolas, en mi opinión personal, con algo que es muy elemental. ¿Cuántos inmuebles están damnificados y de qué características son cada uno? Sabemos que esta información la traen diferentes dependencias, pero es tan sencillo como sentarse y decir, a ti te toca reportarme en la comisión, que es lo que puede hacer, recabar esa información. A ti, Obras, te toca darme estos, a ti, Protección Civil, te toca darme estos, a ti, Secretaría de Desarrollo Social, te toca darme estos. Y demos los que ya tengamos certeza de su catalogación, los que son verdes, los que son rojos, los que son anaranjados, los que son amarillos. Y los que estén en proceso, digamos, y hay tantos inmuebles en proceso. Cuando se pide una solicitud de información a muchos entes, tengo la percepción de que muchas veces se sienten obligados a dar la información completa y absoluta, pero si están en proceso es lo único que tienen que decir. Señor solicitante, aquí está la información, tenemos estos ya catalogados como esto está así, esto sí, y los otros están en proceso, nadie les va a reclamar, y eso es transparencia, eso es crear confianza ciudadana, porque si se esperan hasta tener el 100% de inmuebles, pues no va a haber ni confianza ciudadana, ni va a poder haber uso de la inteligencia ciudadana, de las contribuciones, de nada, o sea, estamos en menos de cero, estamos en negativo en esa circunstancia. Por eso me parece que es urgente que hagamos un exhorto a la Comisión de Reconstrucción para señalarles, porque lo dijimos en aquel momento del sismo, a los 10 días cuando dimos las cifras de que de 19,000 solicitudes que se habían ingresado en 12 días después del sismo, 6,200 y cacho eran relativas al sismo, nos pronunciamos todos, sin excepción, todos en este pleno nos pronunciamos a favor de que en este tipo de solicitudes
íbamos a ver que la ley se cumpliera al igual que en las demás, pero que en estas además había que tener un sentido de sensibilidad y de urgencia respecto del tema. Y urgencia es urgencia. Y la verdad es que no se ha visto esa urgencia. Ya se cumplió el plazo de 60 días, que insisto fue demasiado generoso, y todavía no tenemos algo que es lo más básico, el padrón de inmuebles. El padrón de inmuebles. Eso creo que no es aceptable, pues, no es aceptable en términos de la defensa del derecho a acceso a la información y de las obligaciones de los entes involucrados que pues esta circunstancia se esté dando en este momento. Por ello, me pronuncio porque se modifique, se le ordene la entrega en un plazo de 5 días y adicionalmente se haga un exhorto dentro de esta resolución para que, dada la importancia y la sensibilidad que este tema tiene para la ciudadanía, la importancia que tiene, pues agilicen el cumplimiento y publiquen en la plataforma de información lo que incluso ya está legislado, ya hay reglas, ya se publicaron las reglas para la operación de la plataforma, o estaban por aprobarse, pues ojalá y haya sensibilidad en ese sentido, pero independientemente de que haya reglas o no, porque eso es otra cosa, el Instituto de Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México puede establecer el catálogo de información mínima que debe tener la plataforma con base en el interés público que hay de cierta información, porque toda esa información es pública, pero también con base, y lo dijimos también en el acuerdo donde los dimos de alta, que hay ahí un énfasis en la transparencia proactiva y en el gobierno abierto a que ya están obligados, la implementación de prácticas de gobierno abierto a que ya están obligados por ley, desde el 5 de mayo del año pasado, todos los jueces obligados. Entonces, con base en esos fundamentos de transparencia proactiva, de gobierno abierto, de interés de la sociedad, pues esa información que es básica, ya no digamos el padrón de personas dañadas, ¿no? De personas que están en estado de daño de sus inmuebles, o las cantidades monetarias que se tienen para atender, cuánto se han gastado, cuánto se van a gastar, cuánto tienen, el fondo único que le llaman muchos, ¿no? Ya siquiera el padrón de inmuebles dañados. ¿Es cuánto? No sé si hay otra consideración. Mire, acá tenemos, como bien dice el comisionado David Mondragón, un entuerto que hay que resolver ya. ¿Por qué? Porque finalmente la comunicación que manda Ricardo Becerra, comisionado para la reconstrucción, es muy clara. Lo que dice es que todas las evaluaciones podsísmicas ya las tiene él, la comisión, y que las va a subir a la plataforma. El asunto está en que, pues, digamos, lo que tiene la plataforma, pues es una información que está, pero hoy, digamos, de que se genera la plataforma acá, el asunto está en que cada tramo, digamos, de responsabilidad dependía de una institución. Hoy la Comisión de Reconstrucción tiene que hacerse cargo y ser el administrador general de todo ese tema, que creo que es donde necesitamos poner el asunto del dedo para que finalmente finalmente esa información que tiene una relevancia y un interés público específico pueda precisamente poderse publicar lo que se tenga. Sé que por eso les decía hace rato, entre hoy, el viernes y el lunes, se va a aprobar el programa para el tema de reconstrucción, en donde vendrán las reglas de operación de todo el asunto de la plataforma y cómo estará. O sea, lo que dice la maestra tiene razón en términos técnicos. El asunto es que las dependencias lo que nos van a decir es: yo ya le mandé todo lo que tengo la información a la comisión. Y sí es cierto, quien tiene todo el tema, pues es hoy la comisión. Entonces, ¿qué necesitamos hacer ahí? Claro, va a ser un modifica para efectos, porque finalmente toda la información la tiene precisamente la comisión. Yo lo que creo es que hay que mandarle una comunicación al comisionado, básicamente para decirle, a ver, que toda la información tiene carácter de público, porque hay todo un debate sobre si es pública. Por supuesto que no hay duda, eso es público y se tiene que transparentar y tiene que, digamos, subirse al asunto de la plataforma. Y segundo, tiene que cumplir
con los parámetros que le hemos puesto precisamente a la propia Comisión de Reconstrucción, que yo no sé si hoy tengan siquiera claro el asunto de que ya se cumplió el plazo que le dimos para poder cumplir con las obligaciones de transparencia como sujeto obligado. Yo creo que no está. O sea, digo, es mi apreciación. ¿Por qué? Porque evidentemente, digo, es un tema de operación. Sé que no tienen oficina, sé que traían problemas con el asunto de hacerse cargo de la plataforma, una serie de cosas. Entonces, creo que una de las acciones así inmediatas y contundentes que necesitamos hacer, sobre todo para que no solamente las solicitudes de información que hoy estamos resolviendo se pronuncien y haya información, sino en términos generales la ciudad cuente con información real, suficiente, pertinente, etcétera, etcétera, pues sea a partir precisamente del funcionamiento de la propia plataforma, que ese es el tema que necesitamos ya estar operando, ¿no? Va a ser un modifica para efectos, porque evidentemente lo que van a contestar, nosotros lo que hicimos, que además no era nuestra facultad, pero por la emergencia lo estuvimos haciendo, ya se lo dimos a la comisión, que ese es lo que entiendo que ya sucedió. O sea, porque claro, entiendo que esta categorización que hicieron de los inmuebles afectados en amarillos, verdes, rojos y que pasaban a rosa y que no sé qué cosa, lo hacían diferentes dependencias. De hecho, no sé, Obras estaba teniendo todo lo de amarillos, Seduvi los verdes, ¿no? Y el Instituto para la Seguridad de las Construcciones los rojos, porque es aquello que está afectado. Tienen su propia lógica. Entiendo, porque hace un par de semanas antes de irnos de vacaciones tuve comunicación con el director del Instituto de la Infraestructura de la Seguridad para las Construcciones, y él dijo: yo tengo solamente los rojos y todos los dictámenes que tenga los voy a subir ya a mi página de internet, lo va a subir al asunto del portal, y al mismo tiempo se los va a mandar al asunto de la plataforma. ¿Qué necesitamos? Entiendo que la lógica es que todo va a caer en la plataforma, porque además si es un instrumento que permita tener un asunto de verificación, de vigilancia, de seguimiento y esas cosas, apretemos para que la plataforma pueda contener esa información, lo tenga y pueda precisamente generar un mecanismo de certeza sobre el asunto, ¿no? Y claro, nada más hay que tener en consideración que va a ser un modifica para efectos, porque la respuesta de ellos es: yo ya no lo tengo, y todo está en el asunto de la plataforma. ¿A dónde tenemos que ir? A la Comisión de Reconstrucción y al asunto, ¿no? Entonces, creo que esa es y además hay que insistirlo, porque pues ya, digamos, hicimos un acuerdo, ya se cumplió el plazo, como dice el comisionado David, pues un plazo, digamos, también adecuado, yo diría que adecuado al tema de las circunstancias, porque claro, hay un tema de emergencia, la propia comisión pues apenas se está conformando, claro, ya hay una ley, tiene que sacar el programa para que pueda generar un mecanismo de funcionamiento. Entonces, creo que necesitamos apretar en el asunto de que hoy plataforma y los parámetros de transparencia de la propia comisión pues estén a la brevedad. El comisionado David Monagón, por favor. Sí, yo creo que debemos nada más de tener presente para todos los recursos de resolución que tengan que ver con esto, sobre todo de acceso a la información, que sean recurridas, el criterio de que los entes deben de entregar la información que poseen, aunque no la generen, porque si no vamos a tener un caso de fuente ovejuna. ¿Qué es fuente ovejuna? No puedo alargarme mucho en las palabras, pero el tema está en que si le pedimos a una dependencia cierta información, va a decir la Comisión de Reconstrucción, ¿no? Como fuente ovejuna, ¿no? ¿Y quién es la Comisión de Reconstrucción? Algo abstracto, ¿no? Hay un titular, sí, pero todos van a decir, es la comisión. Y lo que yo creo es que esta comisión, el jefe de gobierno la instituyó con la intención de que hubiera coordinación y sinergia. Y si la actitud de cada uno de los entes va a decir, es la comisión, no, la actitud de cada uno de los entes que pertenecen a esa comisión, 27 sujetos obligados, es decir, todos somos la comisión. Todos somos responsables. Cuando me llegue una solicitud de información respecto de lo que tiene que ver esta comisión, yo voy a dar lo más que pueda, tengo que dar lo más que pueda, lo que tengo,
y lo que no tengo, pues obviamente pues lo tengo que canalizar, lo tengo que orientar, dependiendo al solicitante, ¿no? Pero creo que esta es la actitud que debe de permear, pero en tanto eso es un asunto de cumplimiento y responsabilidad de ellos, nosotros lo que tenemos que hacer es no permitir que se echen la bolita y exigir a cada sujeto obligado que cuando le llegue una solicitud, lo que tenga lo entregue, y después de que entregue lo que tenga, pues ya puede orientar al solicitante o canalizarlo para lo que no tenga. ¿Es cuánto? Bien, no sé si hay alguna otra consideración, si no, por favor, señor secretario técnico, con la reserva planteada en el caso. Por favor, por favor. Entonces también que se remita sería la propuesta, no solo a los que ya se mencionaron aquí, sino al instituto que refiere usted, ¿no? Ajá. Sí, también que se remita para lo que tenga, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué sería la propuesta que se agregue también a la propuesta de modificación? Gracias. Si no hay alguna otra consideración, señor secretario técnico, por favor. Sí, señor presidente. Señora comisionada, señores comisionados, quienes estén de acuerdo que el sentido de la resolución del recurso de revisión en materia de acceso a la información RRCIP 2222/2017 de la Secretaría de Obras y Servicios sea el de modificar por las consideraciones y ajustes aquí señalados, favor de manifestarlo. Se aprueba por unanimidad. Muy bien, vamos al siguiente recurso de revisión, que es el 2230 de 2017, el sujeto obligado, la Secretaría de Seguridad Pública. Nuestra directora de Asuntos Jurídicos para presentarnos el proyecto. Gracias, señor presidente. Con su venia. Sujeto obligado, Secretaría de Seguridad Pública. Expediente RRCIP 2230/2017. Solicitud. El particular solicitó copia de una videofilmación de las cámaras del sistema de videovigilancia del Gobierno de la Ciudad de México, Centro de Comando, Control de Comunicaciones, Cómputo, Inteligencia, Integración, Información e Investigación, correspondiente a un determinado punto de intersección que es de interés del particular. Respuesta. El sujeto obligado emitió un pronunciamiento indicando que, de conformidad con el artículo 31 de la ley que regula el uso de la tecnología para la seguridad pública de la ciudad, para obtener una videograbación tendría que realizar una denuncia ante el agente del Ministerio Público del incidente para que dicha autoridad tomara conocimiento de la imputación de probable hecho delictivo a que hace referencia en su solicitud, con todos los datos específicos y exactos. Esto con la finalidad de que esa autoridad, en sus plazos establecidos, realizara las gestiones correspondientes ante el sujeto que nos ocupa, ya que solo tenía 7 días hábiles a partir de los hechos para realizar el resguardo de la videograbación. Recurso de revisión. El particular manifestó su inconformidad, ya que a su consideración, la respuesta proporcionada a su petición no se encuentra debidamente fundada y motivada. Además, que es violatoria del principio de máxima publicidad previsto en la ley de la materia. No obstante, que el sujeto de mérito pretende orientarle a un trámite no solicitado, circunstancias estas que a su consideración vulneran su derecho humano de acceso a la información pública. Consideraciones del proyecto. Del estudio del contenido de las documentales que conforman las actuaciones, se advierte que, si bien es cierto el sujeto obligado le indicó al particular el procedimiento a través del cual podría obtener la videograbación de su interés, no menos cierto es el hecho de que dicho procedimiento no constituye un trámite normativamente establecido. No obstante lo anterior, se trajo a colación los diversos hechos notorios resueltos por el Pleno de este Instituto en los recursos de revisión RRCIP 3425/2016 y RRCIP 3465/2016, de los que se advierte que las solicitudes de información guardan una estrecha relación a la que en el presente caso se analiza, puesto que en el primero de ellos, el Pleno de este Instituto determinó confirmar la respuesta proporcionada por el sujeto obligado que nos ocupa, a través de la cual clasificó la información en su modalidad de reservada, mientras que en lo concerniente al segundo de los recursos se determinó revocar la respuesta proporcionada por dicho sujeto y en su lugar se le ordenó clasificar a dicha información como de acceso restringido en su modalidad de reservada. Por lo anterior, y atendiendo a lo dispuesto por este órgano garante en las diversas solicitudes similares a las que nos ocupa, se ordenó la clasificación de la información requerida. No obstante, que en el presente asunto, el sujeto obligado fue omiso en llevar a cabo el proceso clasificatorio previsto en los artículos 183, 184 y 216 de la ley de la materia, concluyéndose así que la respuesta emitida por el sujeto obligado no se encuentra ajustada al derecho que tutela el acceso a la información pública, resultando así parcialmente fundados los agravios esgrimidos por la parte recurrente. Sentido del proyecto, revocar la respuesta impugnada. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias. Este recurso de revisión en primera instancia se lo reserva el comisionado Luis Fernando Sánchez Nava, a quien le cedo el uso de la palabra. Gracias. De acuerdo con el sentido del proyecto, pero no con el análisis que se presenta. En el análisis se pasa desapercibido lo dicho en la respuesta por la Secretaría de Seguridad Pública en cuanto al periodo en el que son resguardados los videos.
Esto es así ya que, como podemos observar, el video data del 8 de julio del 2015, es decir, de hace casi 2 años. En la respuesta, el sujeto obligado informó que los videos son entregados al Ministerio Público o a la autoridad correspondiente cuando existe una denuncia de por medio. Asimismo, le indica que en estos casos la Secretaría solo cuenta con 7 días naturales a partir de los hechos para realizar el resguardo de la videograbación, término en el cual se inicia una depuración automática de los videos generados con anterioridad a esa fecha, por lo que si no se solicita en tiempo y forma no será posible atender favorablemente dicha petición. Además, la Secretaría aclara que las autoridades competentes ante las cuales realizan las solicitudes de videograbación después del resguardo permanece almacenado durante 60 días naturales. Por esas consideraciones es que no se coincide con el análisis y con la orden de que se está emitiendo, ya que con la redacción actual se le está ordenando a la Secretaría que reserve un video del cual no tenemos la certeza de que exista, ya que es del año 2015. En ese sentido, es que sugieren modificar los argumentos de la resolución a fin de expresar que atendiendo la depuración de los videos, la Secretaría deberá de informar si cuenta con el video solicitado. En caso de contar con este, deberá de pasarlo a través de su Comité de Transparencia y clasificarlo como información reservada de acuerdo con los artículos 183, 184 y 216 de la ley de la materia. Es cuanto. Muchas gracias. También se va a reservar la comisión Alejandro Torres Rogelio, quien le cedo el uso de la palabra. Gracias. Igual, muy parecido en lo que acaba de comentar el comisionado Sánchez Nava, coincidiendo con el sentido del proyecto de revocar y haciendo los ajustes, porque efectivamente el video es de 2015. Entonces, la primera hipótesis es efectivamente que en caso de que el video exista y es algo que tendría que aclarar el sujeto obligado, entonces se deberá realizar la clasificación correspondiente. O bien, en el caso de que el video ya no exista, porque si no son solicitados por una autoridad competente, se eliminan, si mal no recuerdo, a los 8 días, y en el caso de los que sí se reservan 7, y en los casos de los que sí son reservados, sí son resguardados, para no borrarse de manera automática, hasta 60 días, en lo que llega el requerimiento de una autoridad competente para entregárselos. No se le entrega a la persona, se le entrega a la autoridad competente. Y el sujeto obligado tendría que hacer esa aclaración, o bien, si no se encuentra en sus archivos, entonces deberá hacer las aclaraciones a que haya lugar. Y en ambos casos, considero adecuado que se le oriente al particular sobre el procedimiento para solicitar los videos, es decir, a través de la autoridad competente, porque no se lo van a entregar en ningún caso a la persona, se le entregan a la autoridad, puede ser el Ministerio Público, puede ser un juez, puede ser alguna otra autoridad, ¿no? ¿Sería cuánto? También se lo ha reservado la comisión Elsaviana Peralta Hernández, a quien le cedo el uso de la palabra. Gracias. Yo traigo otro sentido por las razones siguientes. No coincido con el sentido de revocar, porque el particular solicita, como se advierte, la videograbación de las cámaras del sistema de videovigilancia del Gobierno de la Ciudad de México. El sujeto obligado orienta para que presente una denuncia ante el Ministerio Público bajo el trámite que ya hemos establecido aquí en reiteradas ocasiones, ¿no? Para obtener a la Secretaría de la Secretaría de Seguridad Pública la videograbación. Asimismo, le hace saber que solo cuenta con 7 días naturales a partir de los hechos, en virtud de que en ese tiempo se depuran los videos resguardados por lo que el solicitante se agravia. Durante el estudio realizado se llega a la determinación de que la información solicitada debe clasificarse de conformidad con lo resuelto en los diversos 3425 de 2016 y 3465 resueltos por este Pleno en las sesiones de fechas 1 y 9 de febrero de 2017. En dichos proyectos, el sujeto obligado determina clasificar la información de conformidad con lo establecido en las fracciones 1ª, 3ª y 9ª del artículo 183 de la Ley de Transparencia, por lo que a consideración de la mayoría de los integrantes del Pleno, se confirmó la clasificación realizada por el sujeto obligado en ese entonces en esos recursos por razones similares. Lo anterior consideramos que resulta incorrecto para este caso, toda vez que en el presente asunto el sujeto obligado respondió de manera fundada y motivada, ya que orientó y explicó de manera precisa cuál es el procedimiento para poder acceder a dicha información, por lo que resulta innecesario que se ordene la clasificación de la información por las siguientes razones. Dado el tiempo transcurrido, ya se explicó que no se puede acceder a través del derecho de acceso a la información y además dicha información por el tiempo que se dice que se resguarda y de la fecha en la que es de acuerdo con la normatividad más bien se da la certeza de que ya no se tiene. Por lo anterior, el sentido que se propone es el de confirmar, porque la autoridad está respondiendo de acuerdo al tiempo de resguardo, pues que ya no la tiene.
Es información que en su momento debió haberse pedido bajo los parámetros que se establecen en la misma respuesta que de manera categórica da el sujeto obligado. Es por tanto que lo que yo propongo es que se confirme. ¿Es cuánto? Luis Fernando Sánchez Nava. No coincidiría con la comisionada Elsa Viviana, porque, y no se podría confirmar porque en la respuesta habla en términos generales. No da la respuesta respecto de un video de filmación de tal fecha. Y ya con eso, pues no cumple con la respuesta. Comisionado Alejandro Torres Rogelio, por favor. Agregaría, y entiendo muy bien lo que dice la comisionada, me parece muy acertado además la diferenciación que hace con otros precedentes, pero en este caso particular no solamente es de una manera general, también como lo señala el comisionado Sánchez Nava, sino que además nunca niega que tiene la información. Entonces, por eso es que la propuesta que estamos planteando es que tiene que hacer las aclaraciones a que haya lugar, porque decía yo al final de mi intervención que tal vez ya no se encuentre en sus archivos, pero no lo sabemos porque como nunca lo manifestó el sujeto obligado, ¿no? Nada más como hace la expresión general de que esto a los 7 días, en fin, y que además es un proceso automático, por eso la Secretaría necesita tener esta información a tiempo, antes de los 7 días, para poderlo sacar de las computadoras, el lugar donde el soporte donde se graban los videos, y ahí lo resguarda durante 60 días, que es el plazo que que ocuparía, y con un margen además de más extenso, que ocuparía alguna autoridad competente para solicitarlo. Si tampoco reciben una solicitud de autoridad, lo vuelven a utilizar, ¿no? Es decir, hacen el borrado, exactamente lo depuran. Entonces, por eso es que la propuesta es que haga las aclaraciones también, a que haya lugar respecto de si se encuentra o no en sus archivos ese video, porque como bien se advierte por todos, es de 2015, entonces, pero no sabemos si para el caso particular le aplica precisamente esta circunstancia de que ya se haya borrado. Entonces, como no niega la existencia de la información del video, entonces es que, bueno, si existe todavía, por alguna circunstancia, entonces deberá realizar la clasificación, ¿no? Y porque no se le va a entregar a la persona así. Y segundo, que si ya no existe, bueno, pues si son datos fueron solicitados por la autoridad competente, ¿no? O ya no se encuentran dentro de los archivos de la institución, del sujeto obligado, entonces tendrá que hacer la aclaración correspondiente, ¿no? Entonces, por eso es la propuesta que planteamos. Maestra, por favor. Entonces sería modificar, porque de alguna manera lo que responde sí tiene razón, es el procedimiento por el cual el video, exactamente, en todo caso sería modificar, porque lo que va a hacer es una precisión respecto de lo que de manera específica le están pidiendo, y lo demás estaría de acuerdo a su normatividad, ¿no? Exactamente, digamos, Gracias. Por solamente haber mencionado el tema del procedimiento, pues eso subsistiría. Digamos, aunque yo esté de acuerdo en el asunto de revocar, porque no haya duda, pero tiene razón la maestra técnicamente, si no, podemos Sí, porque ir a... estamos resguardando esa parte de criterio que ya también sostuvimos, ¿no? Que Sí. ese es el procedimiento, ¿no? Sí, pero el procedimiento, Ok. y digamos, pues sí se pronuncia y si le dice, entonces esa parte pues subsistiría, ¿no? Entonces, si quieren, pues vamos, digamos, por modificar, pero con, digamos, las clasificaciones hechas por el comisionado Luis Fernando Sánchez Nava y el ajuste hecho por el comisionado Alejandro Torres Rogelio y la modificación hecha por la maestra, ¿sí? Por favor, señor secretario de Técnico. Sí, señor presidente. Señora comisionada, señores comisionados, quienes estén de acuerdo que el sentido de la resolución del recurso de revisión en materia de acceso a la información RRCIP 2230/2017 de la Secretaría de Seguridad Pública sea el de modificar con las observaciones y ajustes aquí señalados, favor de manifestarlo. Se aprueba por unanimidad. Muy bien, vamos al siguiente recurso de revisión, que es el 2251 de la delegación Coajimalpa de Morelos, nuestra directora de Asuntos Jurídicos, para presentarnos el proyecto. Gracias, señor presidente. Con su venia. Sujeto obligado, Delegación Coajimalpa de Morelos. Expediente RRCIP 2251/2017. Solicitud. El particular solicitó el Programa Interno de Protección Civil para cualquier demolición que se haya validado dentro de la actual administración. Respuesta. El sujeto obligado, a través de su director de Protección Civil y Servicios de Emergencia, respondió que después de una búsqueda en sus archivos no encontró normatividad alguna de lo solicitado.
Recurso de revisión. El particular manifiesta que el sujeto obligado en su respuesta negó tener algún programa interno de protección civil referente al trámite de licencias de construcción especial para demolición, por lo que vulnera su derecho de acceso a la información. Consideraciones del proyecto. Del estudio presentado a las constancias que conforman el expediente, se advierte que el sujeto obligado notificó a la parte recurrente una respuesta complementaria, respondiendo de manera puntual y congruente a los cuestionamientos planteados en la solicitud de información, quedando insubsistente el único agravio invocado por la parte recurrente, configurándose en el presente asunto la causal de sobreseimiento prevista en la fracción segunda del artículo 249 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. Sentido del proyecto, sobreseer el recurso de revisión. Es cuanto, señor presidente.
Muy bien, comisionado. Si no hay alguna otra consideración, señor secretario técnico, por favor ponga a consideración la reserva hecha por la maestra Elsa Viviana Peralta Hernández. Sí, señor presidente. Señora comisionada, señores comisionados, quienes estén de acuerdo que el sentido de la resolución del recurso de revisión en materia de acceso a la información RRCIP 2251/2017 de la Delegación Coajimalpa de Morelos sea el sentido de revocar por las consideraciones y ajustes aquí señalados, favor de manifestarlo. Se aprueba por unanimidad. Muy bien, vamos al siguiente recurso de revisión, que es el 2257 del año 2017, el sujeto obligado a la Procuraduría General de Justicia de esta ciudad. Nuestra directora de Asuntos Jurídicos para presentarnos el proyecto. Gracias, señor presidente, con su venia. Sujeto obligado, Procuraduría General de esta ciudad. Expediente RRCIP 2257/2017. Solicitud. El particular solicitó se le proporcione un específico dictamen de fecha 12 de febrero de 2013, emitido por el Departamento de Ingeniería Topográfica, Subdirección de Especialidades Concentradas, de la Dirección de Servicios Centralizados de la Coordinación General de Servicios Periciales de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México. Respuesta. El fiscal desconcentrado de investigación en delitos ambientales y en materia de protección urbana emitió un pronunciamiento manifestando que no es posible acceder al requerimiento formulado en virtud de que la información que solicita se encuentra relacionada con una averiguación previa, por lo que no es una información que sea accesible a cualquier persona en vía de derecho de acceso a la información pública. Asimismo, orientó al particular a presentar su solicitud vía derecho de petición ante el agente del Ministerio Público encargado de la investigación del hecho que la ley señala como delito. Recurso de revisión. El particular se agravió manifestando que no se le proporciona la información solicitada. Consideraciones del proyecto. Del estudio realizado a las constancias que integran el recurso de revisión en trato, se advierte que el sujeto obligado, al momento de emitir sus manifestaciones, hizo del conocimiento a este instituto la emisión de una respuesta complementaria. Sin embargo, del análisis a la misma, se advierte que esta no fue notificada al recurrente, por lo que se desestima. Por otro lado, solicitó el sobreseimiento en términos del artículo 244, fracción primera y segunda de la Ley de Transparencia. Al respecto de las constancias analizadas, se desestimaron dichas causales, toda vez que el presente recurso resultó admisible porque se cumplieron los requisitos formales previstos en el artículo 233 y 234, fracción cuarta de la ley de la materia. Por último, al entrar al estudio de fondo del presente asunto, se concluyó que el fiscal desconcentrado de investigación en delitos ambientales y en materia de protección urbana realizó un pronunciamiento fundado y categórico al argumentar que la información solicitada no es accesible a cualquier persona en vía de derecho a acceso a la información pública. Asimismo, orientó al particular a presentar su solicitud vía derecho de petición ante el agente del Ministerio Público encargado de la investigación del hecho que la ley señala como delito. Robustece lo anterior el hecho de que la información solicitada corresponde a información restringida en su modalidad de reservada en cuanto en los supuestos contenidos en las fracciones segunda y octava del artículo 183 de la ley, por lo que la respuesta impugnada fue emitida en apego a lo previsto en la fracción décima del artículo 6 de la Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito Federal, ordenamiento de aplicación supletoria a la ley de la materia. Sentido del proyecto, confirma la respuesta impugnada. Es cuanto, señor presidente. Muchísimas gracias. Este recurso de revisión se lo ha recibido el comisionado Alejandro Todd Rogelio, a quien le cedo el uso de la palabra. Gracias. Bien, en este caso, si bien fue correcto que el sujeto obligado orientara al particular sobre la vía adecuada para poder acceder a la información requerida, también es cierto que el sujeto obligado fue omiso en clasificar la información como reservada, siguiendo el procedimiento previsto en el artículo 216 de la ley de la materia. Esto en concordancia además con lo que acabamos de votar en el recurso de revisión RRCIP 2230/2017. De esta forma, el sentido del proyecto que propongo es el de modificar para que realice la clasificación correspondiente. Es cuanto. Comisionado, está a su consideración la reserva hecha por el comisionado Alejandro Todd Rogelio en el sentido de modificar y, claro, pues hacer la reserva correspondiente si viene al caso, porque ahí sabremos cómo está el tema de este dictamen pericial que se pide, ¿no? No. Si no hay alguna otra consideración, señor secretario técnico, para que lo pueda poner a consideración del Pleno. Sí, señor presidente. Señora comisionada, señores comisionados, quienes estén de acuerdo que el sentido de la resolución del recurso de revisión en materia de acceso a la información RRCIP 2257/2017 de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal sea el de modificar por las consideraciones y ajustes aquí señalados, favor de manifestarlo. Comisionada, por favor. Se aprueba por unanimidad. Modificar. Muy bien, vamos al siguiente recurso de revisión. Bueno, me dice el comisionado Alejandro Todd Rogelio que sin... Por favor. Sí, quisiera, si ustedes
tienen a bien, pudiéramos omitir la lectura tanto de este recurso que viene, que es el RRCIP 2265 diagonal 2017 y acumulados del Instituto de Verificación Administrativa del Distrito Federal, lo mismo que el RRCIP 2266 diagonal 2017 y acumulados también del mismo instituto, y el RRCIP 2271 diagonal 2017 y acumulados también del Instituto de Verificación Administrativa del Distrito Federal. Toda vez que es una observación de forma que tengo y que es la misma para los tres casos. Y si no tienen inconveniente, entonces, además de sin lectura, que pudiéramos además pasar a la votación. Para los tres casos se está planteando un periodo de cumplimiento de 5 días, pero lo único que estamos ordenando en todos ellos es remitir solicitudes vía correo electrónico, por lo cual yo sugiero que sean 3 días para remitir, no creo que requiera más tiempo. Entonces, con 3 días es suficiente para remitir un correo electrónico y creo que hasta sobra. Entonces, si no tienen inconveniente, para los 3 casos que he mencionado, sería la misma observación de forma. Es cuanto. Comisionado, está a su consideración la reserva hecha por el comisionado Alejandro Rogelio de estos 3 recursos de revisión enlistados en nuestra orden del día. Le voy a pedir a nuestro secretario técnico que las ponga a consideración, modificando evidentemente el plazo de cumplimiento, por favor. Sí, señor presidente. Voy a mencionar los primeros 2 en el sentido de modificar y el tercero en el sentido de revocar. Señora comisionada, señores comisionados, quienes estén de acuerdo que el sentido de la resolución de los recursos de revisión en materia de acceso a la información, RRCIP 2265 diagonal 2017 y acumulados, y RRCIP 2266 diagonal 2017 y acumulados, ambos del Instituto de Verificación Administrativa del Distrito Federal, sea el sentido de modificar con los ajustes aquí señalados, favor de manifestarlo. Se aprueban por unanimidad. Ahora, quienes estén de acuerdo que el sentido de la resolución del recurso de revisión en materia de acceso a la información, RRCIP 2271 diagonal 2017 y acumulados del Instituto de Verificación Administrativa del Distrito Federal, sea el sentido de revocar con los ajustes aquí señalados, favor de manifestarlo. Se aprueba por unanimidad. Muchas gracias. Vamos al siguiente recurso de revisión, que es el 2439-2017, el sujeto obligado a la Secretaría de Finanzas, nuestra directora de Asuntos Jurídicos, para presentarnos el proyecto. Gracias, señor presidente. Con su venia. Sujeto obligado, Secretaría de Finanzas. Expediente RRCIP 2439, diagonal 2017. Solicitud. El particular solicitó al área de catastro de la Ciudad de México todos los datos relacionados con el cambio de número de cuenta predial de un inmueble determinado a nombre de una persona determinada. La respuesta la requirió al correo electrónico proporcionado. Respuesta. El sujeto obligado, a través del sistema electrónico Infomex, notificó una respuesta en la que señaló que lo requerido se puede obtener a través de un trámite y o servicio ya establecidos, tal y como lo determina el artículo 228 de la Ley de la Materia. De manera adicional, el sujeto obligado informó los pasos a seguir en la página de la Secretaría de Finanzas e indicó en su respuesta que, de no ser el titular del inmueble señalado en la solicitud, tendrá que acreditar su representación mediante carta poder simple ante 2 testigos o carta poder notarial, dado que se requiere tener certeza del interés jurídico, y de requerir mayor información podrá acudir a los módulos de la Secretaría de Finanzas. Adjunto a su respuesta, el sujeto obligado agregó copia simple del formato que se debe presentar para llevar a cabo el trámite referido. Recurso de revisión. El particular presentó recurso de revisión agraviándose de la falta de respuesta a su solicitud al medio señalado para oír y recibir notificaciones. Consideraciones del proyecto. Del estudio hecho a las constancias de autos, se advirtió que si bien el sujeto obligado emitió una respuesta a través del sistema electrónico Infomex, esta no fue notificada al medio señalado por el particular para oír y recibir notificaciones en la solicitud, por lo que se configura una omisión de respuesta conforme a lo establecido en el artículo 235, fracción primera de la Ley de la Materia. Sentido del proyecto, ordenar al sujeto obligado que emita una respuesta al medio señalado para oír y recibir notificaciones en la solicitud de acceso a la información pública, al actualizarse el supuesto previsto en el artículo 235, fracción primera de la Ley de la Materia. Del mismo modo, se da vista a la Contraloría Interna del sujeto obligado para que determine lo que en derecho corresponda. Es cuanto, señor presidente. Muchísimas gracias. Este recurso de revisión se lo ha reservado el comisionado Alejandro Torres Rogelio, a quien le cedo el uso de la palabra.
Gracias. Bueno, en este caso no coincido con el sentido del recurso, porque de la revisión del expediente se advierte en la foja 5, en la solicitud de información, lo siguiente: cuando está llenando el solicitante la solicitud de información, requiere el campo 4, que dice modalidad en que solicita el acceso a la información, y el solicitante escribió, y cito textual, electrónico a través del sistema de solicitudes de acceso a la información de la PNT. Hasta aquí la cita. Y más adelante en el expediente se advierte que el sujeto obligado sí notificó en tiempo a través del sistema electrónico la respuesta a la solicitud. Ahí está en el expediente y las constancias. Por ello considero que no se configura la omisión de respuesta, y la propuesta es que el sentido sea sobreseer con fundamento en el artículo 249, fracción segunda, que es el recurso será sobreseído cuando se actualicen alguno de los siguientes supuestos. La fracción segunda es cuando por cualquier motivo quede sin materia el recurso. ¿Sería cuánto? Comisionada, está a su consideración la reserva hecha por el comisionado Alejandro Torres Rogelio. Yo no había observado esa parte de que sí pide por PNT, por la Plataforma Nacional de Transparencia, pero pues sí, digamos, sí, claro, si hay respuestas, hay una serie de cosas, el asunto es pues el correo al que se lo manda, ¿no? Entonces, pero si está este tema, pues sí creo que sobreseer, ¿no? Si no hay alguna otra consideración, señor secretario técnico, para que lo ponga a consideración del Pleno. Sí, señor presidente. Señora comisionada, señores comisionados, quienes estén de acuerdo que el sentido de la resolución del recurso de revisión en materia de acceso a la información RRCIP 2439/2017 de la Secretaría de Finanzas sea de sobreseer por quedar sin materia, por las consideraciones y ajustes aquí señalados, favor de manifestarlo. Se aprueba por unanimidad. Muy bien, muchísimas gracias. Vamos ahora a los recursos de revisión en materia de acceso a información pública que no han sido reservados o no traen comentarios por parte de este Pleno. Le pido a nuestro secretario técnico que nos pueda poner a consideración para poder sancionar el sentido en el que se nos presenta. Sí, señor presidente. Señora comisionada, señores comisionados, quienes estén de acuerdo que el sentido de la resolución de los recursos de revisión en materia de acceso a la información, todos ellos RRCIP de 2017, 2219 de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, 2224 de la Delegación Cuauhtémoc, 2259 de la Delegación Benito Juárez y 2278 de la Secretaría de Movilidad, todos ellos son en el sentido de revocar, favor de manifestarlo. Se aprueban por unanimidad. Quienes estén de acuerdo que el sentido de la resolución de los recursos de revisión en materia de acceso a la información, todos ellos RRCIP, perdón, hay uno aquí del 2015 nada más. ¿Sí es correcto? Ok. Voy a mencionar primero ese y después me sigo. Quienes estén de acuerdo que el sentido de la resolución del recurso de revisión en materia de acceso a la información RRCIP 1791/2015 del Instituto del Deporte del Distrito Federal sea el de modificar, favor de manifestarlo. Se aprueba por unanimidad. Quienes estén de acuerdo que el sentido de la resolución de los recursos de revisión en materia de acceso a la información, todos ellos RRCIP de 2017, 2192 y 2216, ambos de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, 2223 y 2228, ambos de la Delegación Iztapalapa, 2229 de la Secretaría del Medio Ambiente, 2239 y 2243, ambos de la Delegación Venustiano Carranza, y 2262 del Instituto Electoral de la Ciudad de México, sea el sentido de modificar, favor de manifestarlo. Se aprueban por unanimidad. Quienes estén de acuerdo que el sentido de la resolución del recurso de revisión en materia de acceso a la información RRCIP 2276/2017 de la Secretaría de Movilidad, sea el sentido de modificar y se da vista por no permitir las diligencias para mejor por no remitir las diligencias para mejor proveer que le fueron requeridas, favor de manifestarlo. Se aprueba por unanimidad. Quienes estén de acuerdo que el sentido de la resolución de los recursos de revisión en materia de acceso a la información, todos ellos RRCIP del 2017, 1882 y 1884, ambos de la Secretaría de Gobierno, 2209 de la Delegación Álvaro Obregón, 2211 y 2237, ambos de la Delegación Cuauhtémoc, 2217 de la Secretaría de Salud del Distrito Federal, 2231 de la Secretaría de Desarrollo Económico y 2232 de la Secretaría de Finanzas, se ha de sobreseer por quedar sin materia, a favor de manifestarlo.
Se aprueban por unanimidad. Y quienes estén de acuerdo que el sentido de la resolución de los recursos de revisión en materia de acceso a la información, todos ellos R-RECIP de 2017, 2528 de la Secretaría de Movilidad, 2568, 2614, 2616 y 2667, todos ellos de la Delegación Coyoacán, 2647 de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, se ha de ordenar que atiendan la solicitud de información y se da vista por configurarse la omisión de respuesta, a favor de manifestarlo. Se aprueba por unanimidad. ¿Es cuánto, señor presidente? Muchísimas gracias. Hemos llegado al final de los recursos de revisión enlistados para esta sesión. Agradecemos mucho la presencia de nuestra directora de Asuntos Jurídicos, Alejandra Mendoza Castañeda. Muchas gracias. Vamos al último punto del orden del día, que consiste en asuntos generales. No hay asuntos generales enlistados para esta sesión, y al no haber otro asunto que tratar, y siendo las 14:45 del 10 de enero de 2018, se da por terminada la primera sesión ordinaria del Pleno del Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales de esta ciudad. Agradeciendo a todos, por supuesto, su presencia, su trabajo. Muy buenas tardes y nos vemos la próxima.